simple, ¿vale? Este análisis lo que nos va a decir son los impactos directos e indirectos que surgen en la economía como consecuencia de una demanda adicional, ¿vale? Y se basan en las tablas input-output. Las tablas input-output es una manera de escribir toda la información de la contabilidad nacional o regional, por ejemplo, de México, ¿no? Y entonces en estas tablas lo que tenemos son simétricas, estos serían los sectores que componen el país, por ejemplo, y los tenemos en filas y en columnas. En filas lo que nos dice es cómo se va a distribuir lo que produce el sector número 1, lo va a distribuir al sector 1, al sector 2, es decir, esos sectores van adquiriendo esos bienes que producen. Y en columnas, por tanto, tenemos lo que compra el sector 1, que adquiere del propio 1, del 2. Tenemos una columna adicional que es la demanda final. La demanda final es lo que yo, que no soy un sector productivo de por sí, pues quiero comprarme. Yo quiero un coche, ¿vale? Y al final tenemos la producción total. Por lo tanto, la producción total de cada sector al final es la suma de todos los elementos de la fila. ¿Cuáles son los impactos directos? Bueno, el impacto directo, voy a poner un ejemplo, hay una política en la que el gobierno mexicano pues implanta quiere que se cambien los coches, porque ya hay vehículos muy viejos, contaminan mucho, y entonces promueve una política para que se compren 1 millón de vehículos. El primer impacto directo, ¿cuál es? Se van a fabricar ese millón de vehículos. Y el impacto indirecto es que para fabricar esos millones de vehículos, pues las industrias van a tener que pedir más plástico, más neumáticos, los otros van a necesitar también a su vez más vehículos para transportar, y así va a haber una cadena de actividades que al final se van a producir esos vehículos, muchos más y muchas otras cosas más que dan servicio a esa política, ¿vale? Para quien quiera ver un poquito, pues el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México es el encargado en publicar la matriz input-output, que se llama, de México, y actualmente la más actual se refiere a 2003 y contiene 79 actividades sectoriales. Bueno, esto no os lo voy a explicar, pero a través de la tabla que tenemos ahí se puede expresar de una manera matricial, y bueno, a través de una serie de cálculos, pues Leontief llegó a lo que es la última ecuación, pues la voy a explicar un poquito con un ejemplo. Tenemos esta tabla input-output, donde para interpretar de nuevo lo que estamos haciendo, la agricultura produce 50 unidades monetarias, porque estamos hablando siempre de dinero. Son 50 unidades monetarias que consume la propia agricultura, 85 que consume la industria, 25 que van a servicios y 140 que demandamos nosotros porque compramos pues la harina de maíz o el arroz, ¿vale? Entonces, la producción total son 300. Bueno, pues Leontief lo que hace es calcula una matriz de coeficientes técnicos que lo que nos dice es que la agricultura consume esta unidad, 0,17 unidades, por una unidad que produce al final. Consume 0,2 unidades del sector industria por cada unidad que produce el total, ¿vale? Y con esas ecuaciones anteriores, pues llegamos a la matriz inversa de Leontief. Esta matriz nos dice las producciones directas e indirectas que se van a dar por unidad de demanda final, es decir, del usuario, que suelen ser los ciudadanos o el gobierno, ¿vale? Entonces, nuestro caso de estudio es esa demanda final. ¿Qué es lo que va a ocurrir si nosotros ponemos una planta de generación de electricidad de una tecnología o implementamos un programa de cambio de vehículos o muchas otras cosas? O simplemente queremos saber qué es lo que ocurre si la industria cementera pues produce en el mercado, deja en el mercado una cantidad de su producto. Además, con este análisis podemos averiguar cuál es el efecto multiplicador, que es cómo se propaga el que nosotros generemos esa demanda, cómo se propaga a lo largo de los otros sectores, porque se va a estimular la economía y al final se va a generar más de lo que nosotros estamos solicitando. Esto se conoce como efecto multiplicador. Bueno, os dejo, como esto se colgará, pues esta es una de los libros básicamente referencia del análisis input-output, porque es muy difícil conseguir el primer libro de Leontief, entonces por suerte hay estos. Y luego estas son las cuentas nacionales de Naciones Unidas,
que está en español, es un poco antiguo, pero este año ya se va a publicar una nueva versión y también es muy recomendable. Bueno, pero claro, con esto solo estamos analizando la parte económica, ¿no? Nos va a decir pues cómo va a crecer el Producto Interior Bruto, pero no sabemos nada más y estamos analizando la sostenibilidad. Entonces, nosotros podemos añadir información adicional, es decir, extenderlo a través de vectores o de matrices que nos digan por ejemplo, cuánto se emite de CO2 por unidad que produce cada sector industrial, o cuántos empleos se generan por unidad que emite, ¿no? Y de aquí es de donde viene la parte de la sostenibilidad, porque podemos simultáneamente obtener los impactos económicos, los impactos sociales, que no tienen por qué ser solo empleo, y los impactos medioambientales, que puede ser consumo de agua, demanda energética, etc. Entonces ahora sí que podemos hablar de que estamos con una metodología que por lo menos se acerca, nada es perfecto, pero bueno, para eso estáis los estudiantes, para ir avanzando en todo lo que nosotros no somos capaces. Entonces, bueno, este método, la verdad es que, como os he dicho, las bases fueron de los años 70 y entonces ha ido evolucionando mucho y está muy establecido y hay una gran comunidad que la utiliza. Se puede hablar de pues, números de empleos, grado de formación del empleado, si son mujeres o hombres los que trabajan, pues ya os he dicho, de consumo energético, emisiones, agua y de muchos otros aspectos, de todos los que podamos tener información, y ahí está la dificultad, ¿no? Y lo bueno es que podemos ver cuáles son esos sectores que al final impulsan la economía o que son los que detonan la contaminación y que a lo mejor vienen embebidos, no están en nuestra primera percepción. Lo más importante, pues contar con mucha información. Esto se basa en datos estadísticos, que normalmente los dan las oficinas nacionales de estadística y claro, a veces se cuenta con datos bastante antiguos. Las ventajas, bueno, Israel os ha contado que en el análisis de ciclo de vida no podemos analizar todo, porque hay que poner unos límites del sistema que tratan de cubrir los impactos más importantes. Con mi metodología, perdona el boicot, pero no hace falta que definamos límites de los sistemas, porque al hacer una matriz inversa, lo que consiguió Leontief es captar toda esa iteración, que cada vez que yo demando de otro, y ese otro de otro, y ese otro de otro, y al final me demanden a mí, esa iteración se mantiene y se puede calcular, ¿vale? Entonces no tenemos siempre, cuando hacemos un análisis, por ejemplo, si Israel hace un análisis de un tema con ACV y yo lo hago con el input-output, lo esperable es que mis resultados sean más altos, mis impactos sean más altos que los suyos. No siempre será el caso porque también tiene sus limitaciones, claro. Y bueno, es un análisis rápido, cuando ya se tiene todos los datos, se controla ya todo perfectamente. Luego además nos da impactos regionales, que luego os los voy a enseñar. Limitaciones, bueno, pues son estadísticas, hablamos de coeficientes que son estáticos, son constantes, no siempre se contempla, no podemos ver si ha habido un avance tecnológico, pues con esa matriz no lo podemos ver, si por ejemplo la matriz es de hace 5 años. Entonces, todo tiene solución, pero claro, esos son más tiempos y más problemas. Y luego, uno de los factores limitantes, a mi entender el más, bueno, y en la bibliografía, es que los sectores se tratan como homogéneos. Y esto es muy importante a la hora, sobre todo, del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, en la industria química produce tanto fertilizante como jabón o pintura. Sin embargo, los impactos al medio ambiente de cada uno de estos bienes son completamente distintos. Entonces, la agregación de estos sectores pues, puede dar lugar a que no haya estimaciones o a que las estimaciones no revelen realmente el resultado más acertado. Bueno, nosotros como vivimos en un mundo globalizado, pues al final cuando tenemos un ordenador, pues nos lo compramos aquí, pero viene de muchos lugares del mundo. Cada pieza y cada elemento viene de un sitio del mundo, aunque nosotros aquí abajo ponga hecho en México. Entonces, claro, este análisis, una de las cosas que tiene es que se ha ido desarrollando para poder considerar todos los países que influyen en la economía, ¿vale? Y estos son los modelos multirregionales. En estos modelos lo que hacemos es expandir esas tablas, os las voy a enseñar aquí. Entonces, antes solo teníamos esta tabla, donde hay un país, el país A,
que produce y vende entre sí. Y antiguamente lo que hacíamos era asumir que lo que se compra de otros países se produce igual que en mi país. Y esto en realidad no responde para nada a la realidad del mundo. Lo que se produce en Alemania, que tiene a lo mejor unos requisitos legales, unos requisitos ambientales distintos de lo que se produce en la India. Y a lo mejor incluso la tecnología es distinta. Entonces lo que se hizo se expandió y ahora con unas matrices de este tipo podemos identificar lo que el país B le vende al país A y lo que el país B compra del país B o del país A. Bueno, os hablo de megamatrices. Pero claro, así podemos identificar realmente el sector y el país donde se está produciendo el mayor impacto socioeconómico o los mayores impactos medioambientales o sociales. ¿Vale? Bueno, estas son algunas de las bases de datos que hay actualmente con matrices, tanto matrices individuales de países o ya grandes matrices regionales. Pues está la de la OECD, que tiene 48 países, EORA, que no tiene, tiene 187 países, pero no están normalizados. La dificultad es que cada país produce sus tablas bajo unos criterios más o menos armonizados, pero sin embargo no tiene, pues México tiene 79 sectores, Estados Unidos tiene 500, Japón tiene 480 y claro, mezclar todo eso es bastante complejo. Entonces hay algunas bases de datos que lo que hacen es armonizar todo eso. Por ejemplo, Ixiobase y la Working Food Output Database. Y luego, cuando tenemos los problemas que os he dicho de la agregación, que no somos capaces de estimar correctamente cuáles son los perfiles ambientales o socioeconómicos de un bien, pues existen alternativas. Y una de ellas son los modelos híbridos, en las que combinamos la precisión que puede tener el análisis de ciclo de vida con la holística de un análisis input-output. Entonces, hay distintos modos de hibridar estas dos metodologías. Una de ellas es hacer una parte que necesitamos con mucho detalle, la analizamos con análisis de ciclo de vida y el resto la analizamos con análisis input-output. Otras, pues combinamos factores específicos de uno metiéndolos en otro. Y bueno, os dejo aquí una referencia de Sang-Won Soo, que es uno también de los grandes gurús de la hibridación en input-output y análisis de ciclo de vida. Él es además una referencia en análisis de ciclo de vida, así que si os interesa cualquier cosa que encontréis de él va a ser buena. Bueno, aquí os presento algunos de los estudios que hemos hecho. Hemos hecho pues el análisis sobre biocombustibles, de plantas de concentración solar, salud. Hemos hecho también sobre energía nuclear. Hemos analizado los impactos de cambio climático a través del análisis input-output extendido y multiregional de una planta nuclear en España. Hemos analizado también vehículos eléctricos. Y este es el último caso que hemos hecho, que se publicó esta semana y por eso os lo he puesto. Sí, se apagó. Bueno. Pues este es el último caso, que es un análisis de producción de biomasa a través de Miscanthus en Francia, que también aquí en este artículo están los impactos socioeconómicos y el cambio climático. Y por cierto, hay acceso gratuito hasta el 15 de octubre, así que si alguien está interesado, les doy el link. Y bueno, ahora voy a presentar también muy brevemente, porque no he cogido el reloj y no sé cómo iré de tiempo, pero bueno, así también salimos antes a tomar café. Pues el estudio que presenté el año pasado aquí en México, que fue la primera vez que pude venir a México y ahora ya tengo que volver todos los años, no sé cómo lo vamos a hacer, pero sobre los impactos socioeconómicos y ambientales de las políticas de cambio climático de México, ¿vale? Que lo presentamos en colaboración con otros compañeros, algunos de ellos David que presentará luego tú. Y bueno, os lo voy a enseñar un poco rápidamente. Como ya ha explicado Elena, pues hay unos objetivos nacionales de energía y cambio climático. Entonces, bueno, pues nosotros, no voy a entrar mucho en esto, pero nosotros nos fijamos en la parte de Estrategia Nacional de Cambio Climático y vimos cuáles eran los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y las energías limpias, la introducción de energías limpias. Y bueno, lo que queríamos hacer era calcular cuáles eran los impactos asociados a estos escenarios en los que se cumplen estos objetivos, ¿no? Entonces hubo dos fases para la realización. La primera, el análisis del sistema eléctrico mexicano a largo plazo
lo realizó Elena en colaboración con otros compañeros y utilizando el modelo que se ha presentado anteriormente. Y luego, en base a los resultados de este modelo, pues obtuvimos, a través de un modelo multirregional extendido input-output, los impactos socioeconómicos y ambientales. Para cada fase se utilizaron, pues como os he dicho, los dos métodos o metodologías. Bueno, el modelo tiene 17 regiones, el modelo que se utilizó en este caso. Yo no me voy a meter mucho en el modelo porque eso es como ir sobre el fango para mí. Entonces, tiene 17 regiones y una de ellas es México. Entonces, bueno, era relativamente, era muy interesante y relativamente factible hacer el estudio. Y nosotros hemos utilizado la World Input Output Database, que este es el resultado de un proyecto del 7º programa Marco, donde hay matrices que están proyectadas. Las matrices, claro, se generan, es un proceso tan lento que a veces, por ejemplo, en España la actual es del 2010. Entonces, hay verdaderos proyectos para proyectarlas bajo lo esperable, ¿no? Y esta está proyectada hasta el 2011. Son 40 países y hay otra región que se llama Resto del Mundo. Cada país cuenta con 35 sectores y además tiene las cuentas satélites socioeconómicas y ambientales, que es la que nos da la información, pues, de las emisiones por unidad de producción de cada sector o los empleos por unidad de producción. Vale, entonces lo que hicimos fue, los resultados del modelo, como ha dicho Elena, nos proporcionan los costes de inversión, los de operación y mantenimiento, los combustibles, factores de utilización para cada tecnología que entra a formar parte de ese sistema, que es la solución óptima, ¿no? La solución, además, que minimiza el coste. Bueno, los costes, como ya ha dicho Elena, pues varían en el tiempo para algunas tecnologías, hay mejoras tecnológicas, se abaratan los combustibles y bueno, también se tuvieron en cuenta cosas específicas sobre los costes mexicanos. Y bueno, a partir de esos costes nosotros lo que hacemos es definir nuestra Y, que es nuestro vector de demanda final, y lo que vamos a hacer es identificar cuáles son los sectores que nos van a suministrar todos esos bienes que necesitamos para tener la tecnología funcionando. Y para eso necesitamos conocer muy bien las tecnologías. Por eso también colaboramos con mucha gente, porque no se puede ser experto de todo, claro. Entonces vamos identificando los elementos y ya decimos, el sector químico me tiene que producir esto, el sector de los metales me tiene que producir esto y el servicio financiero me tiene que dar dinero. Así que, entonces, bueno, estos son los resultados. Estoy pasando un poco rápido, pero ya digo que hay más información. Los resultados que se obtuvieron en el modelo energético, que eso no me preguntéis a mí, sino a Elena, pero bueno, para la generación de electricidad, pues en el escenario business as usual, en el que dejábamos que todo siguiese como hasta ahora, pues al 2040 había un 51% de la generación de electricidad a través de combustibles fósiles y luego entraban un poquito las renovables. Mientras que en el de la estrategia del cambio climático, pues ya a partir del 2030 hay un cambio en la tendencia, entra la captura y secuestro de carbono, hay más concentración solar y también hay eólica y geotérmica. Y en cuanto a los objetivos de energía limpia, pues lo que vimos es que en los dos casos se cumple el objetivo. O sea, si dejamos el business as usual también se llega al objetivo de las energías limpias, pero bueno, cambian un poquito con respecto a las emisiones, ¿vale? Y entonces vemos que los objetivos de cambio climático se alcanzan en el escenario de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, ¿vale? Bueno, pues esos eran los resultados, que esto es a grandes rasgos, pero claro, hay mucho detalle. Ya puedes ir a cada periodo, cuáles son las tecnologías que van, los costes individuales, y eso era lo que cogimos nosotros para hacer el análisis extendido. Entonces, bueno, estos son el tipo de resultados que obtenemos. A lo largo de todo ese periodo, pues se genera una actividad económica en los dos casos, pero bueno, en la estrategia nacional, pues es casi 3 veces mayor. Y el valor agregado, que es al final lo que conforma el Producto Interior Bruto, es mayor también en el caso de la estrategia nacional, que además el 38% de 3 millones es mucho más claro que el 37% de 1 millón. Luego las personas que al final van a estar involucradas en toda esa generación económica que se va a dar, pues son 48 millones de personas a lo largo del periodo, estoy diciendo, en el escenario de la estrategia nacional.
y las emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, pues se van a disminuir. A mí estos números la verdad es que me dicen poco, porque yo soy más de unidades pequeñitas, como todavía no tengo tantos millones en la cuenta, pues como podéis ver, aquí las he puesto por gigavatio hora, y entonces, bueno, lo que vemos es una reducción. Al final, el sistema anterior, el business as usual, pues teníamos que cada vez que se genera 1 gigavatio hora, estamos emitiendo 0,61 kilotoneladas, o sea, por 1 kilovatio hora tenemos 0,61 kilos, mientras que en el otro tenemos 0,43. Es decir, los impactos socioeconómicos son mayores para el nuevo escenario y los ambientales son menores. De estos 0,43, 0,22 son los directos en México de las combustiones de los combustibles fósiles. Y luego tenemos otros indirectos en México que vienen de todas esas actividades que se van a dar y otros que vienen de otros países, ¿vale? Entonces, ¿cómo se distribuyen estos impactos, ¿no? Pues los económicos, te he puesto aquí un ejemplo, lo he puesto, bueno, separado entre México y otras regiones para la producción de bienes y servicios, el valor añadido y las personas que van a estar involucradas, y luego la parte de las gases de efecto invernadero. Como podéis ver, bueno, en este caso casi lo esperable, por cómo lo hicimos, era que México tuviese los mayores impactos, tanto socioeconómicos como ambientales. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, en este caso nosotros asumimos que casi todo el combustible era mexicano y eso es algo que tenemos que cambiar porque no es el caso. Entonces, probablemente pues esto se invierta cuando afinemos un poquito más este estudio. Bueno, sobre la distribución de impactos también podemos ir a ver cuáles son los países pues, que más se estimulan económicamente o que más sufren la parte de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, aquí podemos ver que México, claro, va a tener una estimulación muy grande en los impactos socioeconómicos, también muy importante en las gases de efecto invernadero, pero sin embargo, si vamos a China, pues vemos que es importante también su estimulación económica, pero al final se lleva bastante parte de las emisiones. Y bueno, Estados Unidos pues también es otro de los responsables y beneficiarios. Algunos sectores clave que aquí no os los enseño, pero bueno, pues son la extracción y la minería, el refino, la industria química, el transporte, servicios financieros, que también sale como algo importante. Y bueno, aunque esta figura no es de este proyecto, pero me ha parecido que es bastante ilustrativa para que veáis a qué nivel de detalle podemos ir. O sea, podemos llegar a lo que es el impacto económico de nuestro sistema e ir identificando las fases del ciclo de vida que son más responsables de cada impacto, luego ir a los países y luego ir a los sectores. O sea, el nivel de detalle es muy grande. A veces es tan grande que uno no sabe qué exponer en una conferencia. Y bueno, además, como os he dicho, podemos añadir vectores con otra información, no solo la económica o la ambiental, como por ejemplo pues, temas de derechos de trabajo infantil o pobreza. Pero bueno, yo no soy la experta en esto, esta es mi compañera Irene que está ahí sentada, entonces cualquier pregunta de esto también la derivo. y bueno, ella está haciendo su tesis también bastante enfocado en esto y os podrá comentar. Y bueno, ya he puesto algunas reflexiones más que conclusiones, porque bueno, es necesario tener en cuenta tanto los aspectos económicos, sociales y ambientales ante cualquier decisión, tanto desde el punto de vista de uno mismo sobre lo que consume y la vida que lleva, y el punto de vista político, ¿no? Luego, es posible estimar estos impactos desde un punto de vista de desarrollo sostenible con métodos como el análisis extendido input-output y su hibridación con otros métodos, pues como el análisis del ciclo de vida u otros métodos, los modelos energéticos. Y bueno, como vivimos en un mundo global, pues al final nuestras acciones impactan tanto positiva como negativamente en todas las regiones del mundo. Entonces es importante que no solo sepamos qué es lo que ocurre en nuestra burbuja, sino cuál es lo que ocurre en otros sitios. Y bueno, desplazar los problemas de nuestra zona a otras regiones, pues no tiene que ser la solución, ¿no? Y tenemos que intentar pues que eso vaya mejorando poco a poco. Entonces, en honor a mi colega George, que ha estado el pobre aguantando el español estoicamente, pues yo solo quería decir que realmente solo sé que no sé nada en el sentido de que
cada vez pues hay que aprender más sobre lo que uno trabaja. Si tenéis ideas, feedback o si alguna vez leéis alguno de nuestros trabajos, pues encantados de recibir vuestras sugerencias. Si no sé contestar una pregunta ahora, pues ya la buscaré para daros respuesta. Y si tenéis cualquier cosa, pues ahí está mi correo y ahora espero vuestros comentarios. Espero no haber sido muy pesada. Y a los que estén despiertos les voy a dar un caramelo.